Vamos. Hay una forma que quede ahí como el ¿Qué cosa? cuadradito. El... Ah. No, no hay, ¿cierto? No, tendría que mover el cosa de arriba. Tiene que echar a picar. Ya, Cristian, ¿qué opina usted, Cristian, de esta clase? Yo opino que va a ser una buena clase, interesante, movida, vamos a participar harto. Súper. Ya, ¿alguien tiene un plumón? ¿Un plumón que preste? Bueno. ¿Nadie? No traje plumón. Pero Luciano trae. Ya. Bueno, entonces. Ya, entonces estamos analizando esto. Cuando ventilamos los alvéolos, entonces en la ventilación alveolar minuto, ¿cierto? Que es la fórmula que está ahí. Por lo tanto, la ventilación alveolar sería, por lo tanto, el volumen corriente, que es el aire que inspiramos y expiramos en una expiración tranquila. ¿Ya? Y a eso le tenemos que restar el volumen del espacio muerto fisiológico. Y eso determina la ventilación alveolar efectiva, así se llama, ventilación alveolar efectiva. Ya que son los alvéolos donde va a haber intercambio gaseoso. Pero esto no debería ser al revés. Que la ventilación, el volumen corriente sale el volumen alveolar menos el volumen del espacio muerto fisiológico. No, pero el volumen corriente es lo que entra. Pero a eso tú tenés que restarle lo que queda en el espacio muerto. Ah, ya, es al revés. Y ahí te queda la ventilación alveolar. ¿Ya? Ahora, la ventilación alveolar minuto es multiplicar lo mismo por la frecuencia cardíaca. Perdón, por la frecuencia respiratoria. Estoy pegado al cardíaco. Ya. Ya. Entonces, la ventilación pulmonar, ¿cierto? Es un proceso que vamos a analizar, que se llama mecánica ventilatoria, que vamos a empezar a estudiarlo hoy día, ¿cierto? Y ese proceso implica el movimiento de aire a través de un conducto que genera la primera resistencia. Que esa resistencia se llama resistencia no elástica. Ya que de la vía aérea. Ya ustedes saben que fisiológicamente la resistencia de la vía aérea puede modificarse por la actividad de neurotransmisores o moléculas. ¿Conocen un broncodilatador? No un fármaco. No un fármaco, una sustancia broncodilatadora de nuestro cuerpo. La adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Ahí en el sistema autónomo, acuérdense que el sistema simpático no tiene nervios autonómicos, pero sí tiene receptores. Y eso es súper útil. Es súper útil. Y el broncoconstrictor, la acetilcolina. Ya, pero también está la histamina, la bradicinina, otras sustancias que van a ir aprendiendo en el camino y que vamos a ir reforzando cuando veamos esa parte de la resistencia elástica y no elástica. Entonces, la resistencia no elástica está determinada por la tensión del músculo liso, que rodea al componente del espacio muerto anatómico, ¿cierto? Las vías de conducción, la vía aérea de conducción. Entonces ahí ven ustedes un bronquio, ¿cierto? Que tiene músculo liso, que está representado en un color rosa, parece. Y eso, ¿cierto? Es sensible a la acción de sustancias broncoconstrictoras o broncodilatadoras. ¿Ya? Cuando vean fármacos, van a ver que los fármacos que se usan aquí, se usan fármacos inhalados y que actúan ahí localmente. Y otra gracia que tienen esos medicamentos es que no se absorben. Entonces no tienes tú, por ejemplo, es raro, pero pasa, que una persona con salbutamol le pueda dar una taquicardia. Le puede pasar, pero es raro que pase. ¿Ya? O una persona que consume bromuro dipatropio, que es un fármaco anticolinérgico que bloquea la actividad del sistema colinérgico. Es raro que una persona tenga los efectos antimuscarínicos, ¿ya? Que también provocaría una taquicardia. Pero es raro porque esos medicamentos normalmente se actúan sobre los receptores que están en la vía aérea, pero no pasan a la circulación o pasan mínimamente a la circulación. ¿Ya? También hay una sustancia broncoconstrictora súper famosa que es la histamina,
¿sí? Y hay una que es súper famosa, que es el leucotrieno, ¿ya? Que es particularmente importante en el asma, el leucotrieno, ¿ya? Que es una inflamación. Pues el leucotrieno parece que se liberaran en la inflamación. ¿Se acuerdan de eso? ¿Están estudiando eso, cierto? El leucotrieno de 4, ¿cierto? Es una molécula quimiotáctica por excelencia, ¿ya? Y es 100 veces más broncoconstrictora que la acetilcolina. Es súper poderoso. Ya, la resistencia elástica está determinada por... Entonces, esa es una fuerza que se debe vencer. ¿Sí? O sea, la resistencia no elástica es una fuerza que se debe vencer, el diámetro del bronquio. Por eso que ayer Cristian nos contaba que mascaba coca cuando iba a Machu Picchu, ¿cierto? ¿Fuiste a Machu Picchu o era cuento? ¿Nunca he ido? ¿No? Yo tampoco nunca he ido a Machu Picchu. No. Estaba en la altura, pero estaba en la altura y sufriendo los males de la altura, pero no en Machu Picchu, en montañas ahí en Santiago, el Cerro El Plomo, ¿lo conocen? Sí, ahí, estaba por ahí. Ya. Sí, bueno, sí, por todos lados hay buenos. Ya, y lo otro, ¿cierto?, es la resistencia elástica. Ya que es esto, la distensibilidad, ¿ya? Generada por el tejido elástico. O sea, este tejido elástico tiene la ventaja que tú, esa fuerza que ocupas al distender, la recuperas al relajar. Entonces la respiración es como así. ¿Cierto? Y vuelve con el tejido elástico, vuelve eso. ¿Ya? Entonces, pero la distensibilidad del alveolo es algo que se tiene que vencer. ¿Por qué? Los alveolos, piensen en el alveolo como esto. El alveolo es un globito, ya por eso me faltaba el plumón, pero no tengo plumón. Es un globito que, imagínense, usted infla un globito y si usted suelta ese globito, ¿qué le pasa al globito? Se desinfla. ¿Por qué se desinfla? Por la diferencia de presión. Ya, pero porque la elasticidad ejerce una presión, ¿por cierto? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, te pasaste. Entonces, en el alveolo pasa lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí hay una tensión que tiende al colapso, que se llama fuerza de elastancia. Que es la tensión que tiende al colapso del alveolo. ¿Ya? Ahora, aquí hay otra presión, que es la presión pleural. Entonces, esto siempre tiende a eso, hacia el colapso. Y se opone con la fuerza de la pared torácica que tiende a la expansión. Entonces, mira, cuando está en estado de equilibrio, esto es cero. ¿Ya? Hay factores que minimizan ese efecto y que lo hacen que sea cero. El surfactante pulmonar es uno de ellos. O sea, esto tiene una pequeña capa de un líquido que se llama surfactante pulmonar, que es una solución lipídica, ya que minimiza el efecto de la tensión superficial del agua, porque el agua, hay presión de vapor de agua ahí, hay líquido, pero está minimizado su efecto por este lípido, o estos lípidos que son el surfactante. ¿Ya? Entonces, piensen en esto, que es como la clave de esta clase. Si yo expando esto aumenta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si yo expando esto? ¿Qué le va a pasar a esta presión que está aquí? Más negativa. ¿Y esta? Más negativa. Entonces, esta va a cambiar. Y esta va a cambiar a menos 6, acá arriba a menos 10, dependiendo del lugar. Porque acá arriba se suma el efecto de la gravedad. ¿Sí? Ahora, ese cambio de presión es como que está aumentada la tensión.
¿Cierto? Pero después eso va a volver al estado de reposo por la elasticidad. Entonces, cuando esto se libere, y eso va a hacer que el aire salga. ¿Ya? Ahora, hay un principio que se llama principio de Laplace. ¿Lo vieron alguna vez? O sea, si yo, porque esto está comunicado, este está comunicado a este, y aquí, pues tú aquí hay otro alveolo. ¿Qué pasaría en esa situación según Laplace-Young? Siempre hay que mencionar al ayudante de Laplace, que era Young. ¿Cuál tiene más tensión? Considerando que se expandió. ¿Sí? El chiquito El pequeñito tiene más tensión, ¿cierto? Entonces, seguro esto debería pasar para acá. ¿Sí? Pero como está el efecto del surfactante, se minimiza el efecto de esta tensión, ¿sí? Y eso no ocurre. Los alvéolos son de distinto tamaño. Incluso ya vimos ayer que estos están comunicados entre sí. Y este está comunicado con este. Y este está comunicado con esta. Los canales de Lambert, los canales de Kohn. Entonces, y eso impide, ¿cierto? Este efecto de la tensión superficial se minimiza por acción del surfactante pulmonar. ¿Ya? Entonces es como un globito que está inflado siempre. ¿Sí? ¿Tienen anatomía aquí pulmones? ¿Sí? Pero pulmones de verdad. pero no lo hemos visto. Esos pulmones lo hacen, son súper fáciles de hacer. Ponen el pulmón, hay que tener un cadáver, ¿ya? Ponen el cadáver y le ponen un compresor de aire. Entonces el compresor lo infla y lo deja ahí inflado al sol hasta que un día se seca. Y después le saca el aire y queda el pulmón así. Para siempre. Como una pluma bit. ¿Sí? Son fáciles de hacer en anatomía. Hay que tener un pulmón. Pero si hay cadáveres hay pulmones, ¿cierto? Ya. Porque finalmente los pulmones son solo alvéolos. Son solo puros globitos. 500 millones de globitos, ¿se acuerdan? Ya. Bueno, entonces hay una zona de conducción y una zona respiratoria, ¿cierto? El volumen del espacio muerto anatómico, ya lo dijimos, era 150 aproximadamente. ¿Ya? Y eso es de los 500 ml, ¿cuánto? 150, ¿cuánto es? Como un 30% más o menos. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Como un 30%. ¿Ya? Y si uno lo calcula como si esto fue para un hombre de 70 kilos, ¿cuánto más o menos equivale porque en los pediátricos tienen que calcular el volumen del espacio muerto? Si un individuo de 70 kilos tiene 500 ml de volumen corriente, ¿cuánto por kilo? 500 y 70, ¿cuánto es? 7,1. 7,1. Ya, ¿y eso cuánto equivale a volumen del espacio muerto? 2,1 ml. Son 2,1 ml por cada kilo de peso. Así lo estiman el espacio muerto. Porque las personas son distintas. No todos son un hombre de 70 kilos. Profe, ¿y para mujeres ¿Sí? y hombres y todos el cálculo es este mismo? En mujer se considera menor. ¿Ya? Pero es 1.8, 2.2, es como súper chiquitito. ¿Ya? Bueno. Ahora, el volumen alveolar total, ¿cierto? Aproximadamente es de 2,5 a 3 litros. Entonces eso puede hacer que el volumen corriente pueda aumentar hasta 3 litros, ¿cierto? Cuénteme. Que había entendido esta explicación, pero no había entendido como la definición que tiene resistencia no elástica y la resistencia elástica. Ahora sí, ¿lo entendió? La resistencia no elástica es la resistencia a la vía aérea. Y la resistencia elástica es la resistencia alveolar para la insuflación. Ah, ya, súper. ¿Ya? Ahora, eso se hace en ventilación activa, o sea, en ventilación mecánica activa, cuando tú a presión le metes un volumen de aire a las personas. Nosotros, en nuestra fisiología respiratoria, esto es pasivo. Eso genera un gradiente de presión. Porque esto
en -4, considerando los 760 milímetros de mercurio como 0. Entonces en -4 respecto del... Y por eso se usa 0 siempre la presión atmosférica, porque tú puedes estar aquí o puedes estar a 1500, que la presión atmosférica es 620, como que va disminuyendo por cada 1000, va disminuyendo como 100 y tanto, algo así. Pero sin importar la presión en la que estemos, se sigue conservando Siempre se mantiene este gradiente. Entonces, ¿qué pasaría si yo voy a la altura? que disminuye la presión. ¿Me va a costar más o menos ventilar? Más. Menos. Menos. Hay más capacidad expansiva. Sí. Claro. En cambio, si yo estoy en las profundidades del mar, hay resistencia a la expansión. Por efecto de la presión que es mayor ahí. El efecto de la presión del agua. ¿Sí? Por eso que cuando uno va subiendo, el efecto se llama descompresión. Hay una parte del sistema respiratorio que es como adaptación a condiciones extremas. Y ahí vemos lo de la altura y eso. Y cómo se adapta la gente para vivir ahí, ¿cierto? Pero Bolivia, el único partido que gana es cuando juegan ahí como a 5000 metros, ¿cierto? ¿Ah? Y con Chile, ya no nos podemos reír de nadie. Estamos como el Colo-Colo. Ya. Bueno. Respecto a la perfusión, todo el gasto cardíaco del corazón derecho va al pulmón. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y son 70 ml por latido. Y el gasto cardíaco es lo mismo que el gasto cardíaco del corazón izquierdo. Eso lo aprendimos en fisiología cardíaca. ¿Ya? Ahí está el diámetro de los capilares, de 7 a 10 micrómetros, grande comparado. ¿Se acuerdan? La membrana respiratoria es de 0,3 micras. Y este es de 7 a 10 micrómetros. Por eso que el capilar se veía así gigante la célula endotelial. ¿Se acuerdan en la foto? Y la membrana respiratoria se veía chiquitita. ¿Se acuerdan? Es la foto con la que empezamos ayer. Ya. Ahora, las paredes de los capilares son muy, muy delgados. Por eso son súper sensibles a la presión y a los cambios de presión. ¿Ya? Cuando vean edema pulmonar, el edema pulmonar, que eso lo ven en las clases de fisiopatología, se clasifica como cardiogénico, que el corazón está generando el problema, y normalmente el edema pulmonar cardiogénico es provocado por un aumento de la presión hidrostática. ¿Ya? Y el edema pulmonar no cardiogénico es por un aumento de la presión pulmonar. Entonces una persona hiperventilando puede hacer un edema pulmonar no cardiogénico. Ese es el riesgo de hiperventilar. O a veces por efectos de compresión. También se puede generar un edema pulmonar por disminución del drenaje linfático. ¿Ya? ¿Alguien es cristiano? La mayoría, ¿cierto? Las personas que morían crucificadas morían por edema pulmonar o derrame pleural. Porque el efecto de la crucifixión, de estirar los brazos y comprimir el tórax, genera una disminución del drenaje linfático. ¿Ven? Era una muerte lenta y terrible. Ya. Ahora, la velocidad de cómo los capilares pasan es 0,75 en 0,75 segundos pasa la sangre por los capilares y ahí se produce la captación del oxígeno. Entonces, para eso tenemos una molécula especializada en ese proceso, que es la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es una proteína súper especial que la vamos a analizar acá, que aumenta la afinidad por el oxígeno en presencia de oxígeno. ¿Ya? Y eso hace que cambie su conformación cuaternaria cuando hay oxígeno. Se abre como una flor y capta el oxígeno. ¿Ven? Ya. Entonces, eso genera la relación ventilación-perfusión. ¿Ya? Entonces, eso es lo óptimo de la función respiratoria. Cuando la relación ventilación-perfusión... ¿Y cómo son ventilación-perfusión? Inversamente proporcionales. Porque llevémoslo a números, porque el gasto cardíaco, ¿cuánto es? Ya. Y este es el gasto cardíaco. ¿Ya?
¿Y la ventilación alveolar minuto? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? La frecuencia respiratoria. Y te voy a sacar. ¿Ah? 12 a 20. 15, no, promedio, 15. ¿Cómo se pone eso? 15 ciclos respiratorios por minuto. Así se menciona esto. ¿Ya? Tengo que ponerle unidad a las cosas. 15 ciclos por minuto. Y esto lo multiplicamos por la ventilación alveolar minuto. O sea, por la ventilación alveolar, que sería 500 menos 150, aprox. Sería 350. 350 por 15, ¿cuánto es eso? ¿Dónde está mi matemática? 475. ¿Cuánto es? 4200. Son litros de aire por minuto. Entonces, si tú pones en una gráfica el gasto cardíaco y la ventilación alveolar minuto, y ahí tienes la relación ventilación-perfusión igual a 1. Que no es igual a 1, sino que es 0,8. Por lo mismo, porque son 4200 dividido en 5. 4200 dividido en 5000, ¿cuánto es? 840. 4200 dividido en 5000, ¿cuánto es? 5000. 0,84. 0,84. Entonces, esa es la relación ventilación-perfusión. Cuando eso es así, el intercambio gaseoso es óptimo. A menos que tengamos otra condicionante. Ya, o sea, un alveolo bien ventilado y bien perfundido genera un correcto intercambio gaseoso. Entonces, el volumen alveolar minuto es por frecuencia respiratoria, no frecuencia cardíaca. Por respiratoria, sí. ¿Ya? Me disculpa a mí que yo hace tiempo que no hacía respiratorio. Bueno. ¿Cuánto es? 5250. Ya, muchas gracias. Pero si lo calculáis esto, cierto que siempre un poquito más, igual debería ser 1 o 0,9, 0, ¿ya? En realidad es como 0,8, 1,2. Ese se llama cociente respiratorio, que uno en ejercicio lo ve. 0,8, 1,2. Y cuando el paciente está bajo 0,8, está en condición aeróbica. Y si el paciente pasa de 1,2, está en condición anaeróbica. ¿Ya? Y eso es para el ejercicio, uno lo ve, ya lo vamos a ver cuando hagamos ejercicio, que tú tienes un maratonista ahí corriendo a la velocidad que corre la maratón, parejo, hasta que aumenta la velocidad, y ahí se fatiga. ¿Sí? Profe, de los 5250, ¿cuál sería la unidad media? Litros por minuto, porque son litros de aire. Porque son ml de aire o litros de aire. ¿Ya? Porque si lo sacamos con los 500 ml, ¿por qué quedó en litros? Porque son 5000 ml o 5 litros. ¿Sí? Ya. Gracias. Ahora, cuando esto eso optimiza, entonces, ¿se dan cuenta? Mira, es el parenquio, así es el parenquio lunar, ¿ya? Foto extraída del Ganon. Entonces, ahí está un alveolo, aquí hay otro alveolo, están conectados por los poros alveolares, pero se dan cuenta, y ahí están los capilares. Entonces, uno siempre dibuja así el alveolo, con el capilar, ¿cierto? Pero esto es como que por todos lados entra el oxígeno. ¿Ya? Tiene contacto por todas las caras. El capilar, ahí está el capilar, ahí hay otro capilar, ¿ya? Entonces ahí se genera el intercambio gaseoso. ¿Ya? Y tenemos esa molécula maravillosa que es la hemoglobina. Ahí está, bueno, lo mismo. Ya, estas células alveolares, ¿cierto? Se llaman células alveolares tipo 1, o neumocitos tipo 1, ¿cómo los vieron? Neumocitos tipo 1. Son células que es donde se produce realmente el intercambio gaseoso. Un epitelio plano, son células muy delgadas, ¿ya? El núcleo es
¿Cómo era el núcleo de esa célula? ¿Mm? ¿Ya? Súper bien. Y estos son los neumocitos tipo 2, que es una célula secretora. ¿Qué secreta esa célula? Surfactante y otras moléculas. ¿Ya? Otras moléculas. ¿Ya? Ahora, el surfactante pulmonar después lo vamos a analizar en otra clase, pero tiene un componente lipídico y proteico. Ya son proteínas que algunas tienen respuesta inmune. Hay una proteína del surfactante que regula la secreción del mismo surfactante. Con el neumocito hace como una retroalimentación. Y los otros son lípidos. Hay uno que es súper famoso que se llama dipalmitoilfosfatilcolina, que es como famoso. Es un lípido que está ahí presente, ¿cierto? Y el efecto del surfactante pulmonar es minimizar el efecto de la tensión superficial del agua. O sea, estas moléculas lipídicas se interponen entre las moléculas de agua que tenderían a unirse. ¿Cierto? ¿Han visto una copa de agua? Siempre, ¿cierto? Pero hoy día van a mirar las copas de agua de una forma distinta. Así son las copas de agua. Entonces, aquí la tensión es mayor. Entonces, lo que hace el surfactante se interpone entre las moléculas de agua y hace que esto sea así. Entonces, minimiza el efecto de la tensión superficial. ¿Ya? Por eso es tan grave la aspiración de sustancias como agua, alimentos, ¿cierto? Alimentos ni hablar, porque los alimentos producen una reacción de cuerpo extraño, pero el agua, por ejemplo, es tan grave porque termina afectando este equilibrio. Pues hay un equilibrio entre el surfactante y las moléculas de agua. Acuérdense que una molécula de agua tiene la capacidad de unirse con otra molécula de agua en una solución, ¿cierto? Y esto lo podríamos dibujar eternamente así, como así. ¿Sí? Y cuando me pasa esto me obsesiono y dibujo muchos. Ya, pero en fin. Entonces, esta se atrae con esta. Y eso se llama tensión superficial. Entonces, lo que hace el surfactante es que aquí se pone este lípido entre ellas. Entonces, minimiza el efecto de la tensión superficial. Y evita que se formen gotas de agua en el epitelio respiratorio. Y tenemos solo vapor de agua. ¿Sí? Solo vapor de agua. Ya. Y también aquí en el epitelio respiratorio están los macrófagos alveolares. ¿Sí? Las células del polvo que atrapan micropartículas. ¿Ya? Hay otras células que están un poco más arriba, que nos vamos a ver ahora, que son las células claras. ¿Qué hacen las células claras? Lo que hace las células claras es movilizar iones, y al movilizar iones movilizan agua. Se movilizan iones y movilizan agua. Y al movilizar iones y agua, con eso fluidifican el moco. Porque ahí hay, más arriba, en el epitelio respiratorio, hay células secretoras de moco. Y eso genera como un moco denso que se fluidifica por acción de las células claras. ¿Ya? Y eso es óptimo. Y hace que el moco sea más fluido y nuestro aparato mucociliar mueve ese moco hacia la faringe y tú lo deglutes y lo pasas al estómago. Y eso atrapa todas las sustancias que quedan impactadas en ese moco. Y el estómago, su efecto inmunológico es, por el ácido clorhídrico, actuar como un inmunodigestor de microorganismos. Todo el día estás deglutiendo esas sustancias y pasan al estómago, ¿cierto? Desde el epitelio respiratorio, todo lo que inhalamos. Ahora, cuando uno está resfriado, eso aumenta. Y esa actividad la incrementa el sistema inmune. ¿Se acuerdan? Es un mecanismo de inmunidad inespecífica. Por eso hay que cuidar la hidratación cuando estamos resfriados, porque si no ese moco se hace más denso
Y cuando se hace más denso empieza a formar tapones mucosos que son difíciles de eliminar. ¿Ya? En la gente que tiene asma o que tiene EPOC, hay una hiperplasia de las glándulas secretoras de moco. Y se produce más moco del que se puede eliminar. Y en la gente que tiene fibrosis pulmonar, hay una falla en el mecanismo de secreción de iones y agua en las células claras. Y esos canales se llaman canales iónicos asociados a la fibrosis quística. Se llaman CTFR. ¿Ya? Vamos a mirarlo. ¿Sí? Esta era la introducción. Ahora vamos con la clase. No, ahora vamos con la primera unidad de respiratorio es mecánica ventilatoria. ¿Ya? ¿Cómo se produce este movimiento? Mira, piensen en esto. Eso es lo bonito de la fisiología, que son cosas que uno le pasa. Cuando uno respira hace esto. Una pausa. Entonces esa pausa más larga o más corta. Pero siempre que respiramos, este es el gráfico que se genera. El máximo de respiración, una pausa que se llama presión de meseta, ¿ya? Y después la expiración. ¿Quién me puede explicar por qué esta curva es distinta que esta curva? Porque debería ser lo mismo, ¿cierto? Lo voto. Pues te das cuenta, mira, inspiración máxima, ¿cierto? Pero esta curva es distinta. Y después viene otro ciclo. ¿A qué se refiere con que son distintos? Son distintas, la pendiente es distinta. Esta es una pendiente así. Pero si le damos vueltas son iguales. Son iguales. De hecho, hasta aquí, mira. Así, si fuera igual quedaría así. Que esto es súper importante entenderlo. Es una cuestión que a uno le cuesta al principio, pero después, si la entiende, está clarito. Inspiración y expiración. Ya, en inglés se escribe así, pero uno no expira, ¿ya? Uno expira. Uno expira una vez, no. Pero mira, te das cuenta, para inspirar, ¿qué dice la curva? Si yo hago una raya aquí. Para inspirar, la presión es mayor que para expirar. Y estamos moviendo el mismo volumen de aire. Para mover 25 litros, o 0,25 litros, 250 ml, ¿ya? Yo necesito más presión para moverlos cuando los ingreso que más presión que cuando los elimino. Y eso se llama histeresis, que es un concepto que vamos a ir aprendiendo ahora, que van a ocupar en ejercicio. En ejercicio, la histeresis ocurre al inicio del ejercicio. Se llama histeresis. Cuando todo se pesa, ¿cierto? Cuando usted hace pesa, ¿cierto? Al inicio de la primera serie le cuesta, ¿cierto? Entonces, la primera serie siempre recomiendan con poco peso, muchas repeticiones. Para vencer la histeresis, que es el cambio, o es la diferencia del estado en reposo al estado activo. Esto de histeresis pulmonar es la diferencia que existe entre la inspiración y la expiración. ¿Y por qué es distinto? ¿Son alveolos distintos? No, es un mismo alveolo, un mismo pulmón, una misma persona, un mismo individuo. Pero lo hemos dicho en la clase. Ya, el surfactante contribuye a que exista esto. Por ahí va. ¿La presión de la caja torácica? Por ahí va, porque la resistencia es distinta. Porque la inspiración está peleando contra la fuerza elástica. Cuando va de salida del aire, va a favor de la fuerza
elástica. Y cuando inspiramos está a favor de la... ¿Qué estamos venciendo cuando inspiramos? ¿Cómo se llama eso, Emilia? La contracción, sí, pues está súper bien, ¿cierto? En la expiración es la elasticidad, mientras que en la inspiración es la distensibilidad y son fuerzas distintas. En la inspiración es la distensión y en la expiración es la elastancia. Entonces son fuerzas distintas. Son dos fuerzas completamente distintas. Ahora, a uno le cuesta entender eso porque piensa que es lo mismo. ¿Sí? Pero distender es una fuerza, distensibilidad y elasticidad es otra fuerza. ¿Ya? Entonces, la distensibilidad nosotros la vencemos con los cambios de presión. ¿Sí? Cuando empujamos la caja torácica y empujamos la pared del alvéolo. ¿Sí? Y esa fuerza nosotros después la recuperamos con la elasticidad. ¿Mm? Y ahí vuelve, ¿cierto?, a su punto de reposo el alvéolo. Pero es por la elasticidad. Ahora, es súper importante eso. En el sistema respiratorio es súper importante porque eso se puede ver afectado en algunas enfermedades. Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar. Que hay distensibilidad, pero se afecta la elasticidad. Entonces, no es que el aire quede atrapado, pero así se llama el concepto. Hay un atrapamiento de aire y empieza a aumentar el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, si aumenta el volumen de reserva inspiratoria, yo no puedo ingresar un volumen de aire adicional porque hay un volumen de base. ¿Ven? Ya. ¿Lo entendieron o no? Sí. Cuesta entender esta cuestión. Pero si uno la entiende, fácil. Claro, entonces es distinto entonces la inspiración que la expiración. ¿Ya? No, es que en esa parte es la pausa inspiratoria, que puede ser más corta o más larga, porque yo puedo hacer esto. ¿No? Entonces está la pausa. Pero cuando tú respiras, igual existe esa pausa, solamente que es más pequeña. Pero siempre hay una pausa. Porque esto es controlado, cuando damos la respiración, hay un centro que se llama centro neumotáxico, centro amnéustico y el área rítmica. Entonces, el centro neumotáxico determina la inspiración. Y después viene el amnéustico, la pausa, y se produce la expiración. ¿Ya? Ya, los pulmones entonces tienen distintas capacidades y volúmenes. Los volúmenes son los volúmenes. Está el volumen corriente, ¿cierto? Que sería este. Volumen corriente, volumen tidal, volumen de ventilación pulmonar. El aire que entra y sale en una respiración pasiva. ¿Ya? Aproximadamente 500 ml. O, como ustedes lo calcularon, entre 7,5 y 8,5 ml por kilo. ¿Ya? Entonces ahí en el ventilador mecánico, cuando usted pone el ventilador mecánico, usted pone un volumen corriente. ¿Sí? Y tiene que calcular el volumen corriente de esa persona. Entonces el ventilador mecánico lo que hace es que le mete volumen a presión. Pero tiene que calcularlo bien, porque si lo calcula más, ¿cierto?, genera una mayor tensión en un espacio que es súper delicado, como el epitelio respiratorio, y puede hacer que los alvéolos colapsen, se revienten. ¿Ya? Ya. Después tenemos, ¿cierto?, este volumen, que se llama volumen de reserva expiratoria. Es lo que yo puedo botar después de una respiración normal. ¿No hago esto? Es menor, ¿cierto?, que lo que yo puedo ganar en una inspiración forzada, que se llama volumen de reserva inspiratoria. ¿Ya? Ahora, cuando yo boto todo el aire, queda un volumen que se llama volumen residual.
Y ese volumen yo solo lo voy a perder cuando el pulmón colapse. ¿Sí? Pero para eso necesito perder la integridad de la caja torácica. Es decir, a nivel fisiológico no se podría perder. No se pierde. Pero puede aumentar con las enfermedades. ¿Ya? Bueno, y también después del volumen residual, incluso el volumen residual se divide en dos: volumen de colapso, volumen de retracción o colapso, y volumen mínimas, que es como un volumen que queda aún cuando el pulmón colapsa. ¿Ya? Queda un volumen de aire pequeñito ahí en el pulmón colapsado. ¿Cómo colapsa un pulmón? Un neumotórax. ¿Qué es lo que es un neumotórax? Es una comunicación entre la cavidad pleural y la atmósfera. Entonces, si yo rompo, se igualan las presiones. Y el aire entra y colapsa el pulmón. O sea, gana esta fuerza. ¿Ya? Ahora, eso puede ser en la pared del tórax, que se llama neumotórax abierto, o puede ser en el alveolo, un bronquio que está alterado, inflamado por algún proceso infeccioso, que se rompe y hay comunicación del espacio pleural a través de la tráquea, y ahí eso se llama neumotórax cerrado. ¿Ya? Y ahí hay unas maquinitas, ¿cierto? Yo nunca la he visto la maquinita, ustedes que trabajan en el hospital. Hay una maquinita que le ponen aquí para sacar aire. ¿Ah? Un drenaje, pero para sacar líquido ese, ¿no? Y hay uno que pasa y deja como la presión exacta que tiene que haber la diferencia entre... y el pulmón vuelve a... Mira, cuando vayan a la casa, les pongo una tarea. Que yo lo hice en el colegio, pero me he dado cuenta que los profesores de los colegios no están muy creativos últimamente. Entonces usted tiene una botellita con un corcho, ¿ya? Ahí en la escuela de medicina recibimos el vino. Entonces tú le ponías una bombillita, y a esta bombillita le pones un globito aquí, en la punta. ¿Ya? Le pones un globito. Va a hacer esto, ¿eh? Y aquí le pone otra bombillita. Entonces esta bombillita la chupa. Y el globito se va a inflar. Y eso es lo que pasa con la presión pleural negativa. El pulmón está insuflado. No está inflado. Inflado, ¿cierto? El pulmón está expandido en la caja torácica porque aquí le sacaron el aire. Entonces este globito... Ya, yo tenía uno, pero no sé dónde quedó. A César lo vi jugando una vez con eso, no sé, lo perdió. Ya, una botellita que tú le ponías un globito en una bombilla y sacáis el aire y el pulmón hace esto. Y voy a hacer como respirar y el pulmón hace el mismo movimiento, el globito hace el mismo movimiento de tu pulmón. Ya, ahora el globito colapsa porque no tiene surfactante. Tu alveolo no colapsa porque tiene surfactante. ¿Por qué el corcho? Para que no salga el aire. Ya, sigo el corcho entretenido. La excusa. Ya. Ahora, los volúmenes, la suma de volúmenes determinan las capacidades. Que esas sí son importantes. ¿Ya? La capacidad pulmonar. Entonces, por ejemplo, ahí está la capacidad inspiratoria, que sería la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. ¿Ya? Aquí está la capacidad residual funcional, que está en fisiopatología es la más importante, es la que más afecta en las enfermedades. Entonces, por ejemplo, en la obstructiva aumenta esto y en las restrictivas disminuye. ¿Ya? Pero ahí en fisiopatología van a aprender eso. La capacidad residual funcional, que es volumen de reserva inspiratoria con el volumen residual. ¿Ya? Y la que vamos a aprender, ¿cierto? Harto, porque vamos a mirar, es la capacidad pulmonar total, que esa se evalúa en la espirometría. La espirometría es un examen que yo pretendo hacer el jueves. Estoy viendo cómo me consigo uno de estos con Windows.
porque tengo un equipo para hacer espirometría, pero parece que en la casa hay uno de esos, en la bodega lo voy a buscar. Y claro, es que el software es antiguo. Entonces, el espirómetro es un aparatito que uno sopla, toma el aire y sopla durante 6 segundos. Y te da un gráfico. Entonces tú tienes así y así. Se hace 3 veces. Es complejo porque la persona tiene que expirar 6 segundos. ¿Ya? Espérate, esto es más marcado. Así. ¿Ya? Se hace 3 veces y entre cada medición no pueden haber más de 200 ml de diferencia. O sea, las 3 veces tiene que salir bien hecho. ¿Ya? Esto te entrega la capacidad pulmonar total, que es la cantidad, porque aquí está el volumen. Entonces, este es el volumen de aire que mueve esa persona. ¿Sí? Entonces, tú le dices que haga una inspiración forzada máxima y bote el aire. ¿Ya? Y sí, la capacidad vital o la capacidad pulmonar total. Son distintas, pero la capacidad vital. ¿Ya? Ya, entonces, pero el parámetro más importante de esto es esto. Que es la fracción exhalada de volumen al primer segundo. Eso es lo más importante de la espirometría. ¿Ya? Porque eso determina cuánto aire moviliza esta persona en una expiración forzada máxima. ¿Ya? Y en la enfermedad obstructiva eso está alterado. Y este examen se usa para diagnosticar asma y EPOC, que son enfermedades obstructivas. ¿Ya? La capacidad vital, hay otras técnicas para evaluarlo, ¿cierto? La capacidad vital pulmonar. ¿Ya? Entonces, es bien interesante la espirometría de flujo. ¿Ya? ¿Cuánto debería eliminar una persona el primer segundo? Sobre el 85% del aire inspirado. Casi todo. ¿Ven? Ya. Ese aparato que es soplar y que se levanta con una pelotita. Es un flujómetro. Pero hay uno que se levanta las pelotitas, ese es para hacer ejercicio. No mide nada. No, es para hacer ejercicio. Cuando las personas han sufrido una fractura de costilla, ponte tú, o tienen algún tipo de lesión muscular, musculoesquelética que le impide, o las personas que por deterioro de la edad van teniendo sarcopenia, que van disminuyendo la masa muscular, le hacen esa cosita que es para hacer ejercicios respiratorios. ¿Sí? Para mejorar la capacidad pulmonar, porque ponte tú, si tuviste alguien ha tenido una fractura costal, terrible, pues te duele entonces estáis como un mes respirando así, duele, ¿sí? No te podéis reír, nada, porque duele mucho, porque si tú respiráis, cuando uno respira, ¿qué hacen las costillas? Ya hacen esta rigidez, pues. Entonces, cuando ve a una persona con fractura costal, al inspirar, se hunde y duele, pero porque ahí roza el hueso con el hueso cuando se hunde. ¿Sí? Entonces, después de cuando se recupera, la capacidad pulmonar queda afectada. Entonces, para recuperar funcionalmente los músculos respiratorios usan esa que levanta las pelotitas, que es fuerza, ¿no? ¿Sí? ¿Eso se mejora? Sí, es un ejercicio, es una herramienta que usan los kinesiólogos para mejorar la capacidad ventilatoria. ¿Ya? La espirometría igual es un quino. La puede hacer una enfermera, un kine, un TENS, cualquier persona. Una técnica. Las técnicas la puede hacer cualquiera. ¿Ya? Porque es una técnica, hay que repetirla, ¿no? ¿Ya?
Bueno, ahí está. Eso dice el promedio de los volúmenes y las capacidades pulmonares en un joven, en un hombre adulto sano, ¿sí? De 70 kilos. ¿Ya? Que eso es una tablita del Gannon. Bueno. Ya, la respiración pasiva, entonces, yo voy a siempre dividir esto en pasivo y activo porque es súper importante entenderlo, la respiración así. La respiración pasiva, entonces, la fuerza está generada principalmente por la acción del músculo diafragma, que es el principal músculo que se contrae en la inspiración. ¿Ya? Y esto hace el diafragma. Desciende. ¿Por qué desciende el diafragma? No vino Águila hoy día, que le gusta la anatomía. ¿Cómo? Ya. ¿Dónde está el tendón del diafragma? Al medio. Al medio, entonces ahí se ejerce la tensión. Entonces hace que el abdomen descienda. Y eso provoca esto, una expansión de la caja torácica. Y también participan los músculos intercostales. ¿Cuáles? En la inspiración. ¿No están ahí? Ahí está, pues. Ahí está. Ya los intercostales externos. ¿Y qué es lo que hacen eso? Eso fijan las costillas, elevan las costillas. Ya, pero en la respiración pasiva producen solo la fijación de las costillas. Ya, porque es respiración pasiva. Imperceptible, ¿cierto? Si uno mira la respiración de sus compañeros es imperceptible. ¿Sí? El movimiento del diafragma nada más. ¿Ya? El diafragma es un músculo absolutamente aeróbico, tiene características similares al miocardio, ¿ya? No tiene uniones comunicantes, es un músculo esquelético, inervado por el nervio frénico. ¿Dónde nace el nervio frénico? ¿A dónde nace? Eso. Una camiseta. En las cervicales, en C3, C4 y C5. ¿Ya? Ahí los ramos ventrales de C3, C4 y C5 se juntan y forman el nervio frénico que desciende e inerva el diafragma. ¿Ya? Por eso que ahí acompaña el esófago y nadie ha preguntado por qué da hipo, ¿cierto? La distensión del esófago o cuando pasa alimentos fríos por el esófago, eso genera un cambio eléctrico del nervio frénico y genera el hipo. ¿Sí? Bueno, porque por ahí desciende el diafragma, el nervio frénico. El nervio frénico. Ya, y es músculo esquelético. Tiene escasa o nula inervación autonómica. Por lo tanto, si aumenta el flujo sanguíneo, va a aumentar el diafragma. ¿Ya? Y es aeróbico, absolutamente aeróbico. Esa es la característica del diafragma. Ahí está, pues. Todo lo que le pregunté está aquí. Las fibras costales del diafragma, el tendón central, ¿ya? Y esto tiene unos hoyitos, ¿cierto? Que se llaman hiatos. El hiato esofágico, el aórtico y el de la cava inferior. Ya, esos son importantes. Porque eso es un espacio que tiene en esa zona. Acuérdense que el diafragma está engrosado en los pilares diafragmáticos. ¿Sí? Y cuando empieza a fallar eso, sobre todo por ejemplo en las personas mayores, se pueden producir las hernias diafragmáticas, que el estómago se va para la cavidad torácica. Y van a tener muchas personas así, adultos mayores. ¿Ya? Porque finalmente es un músculo esquelético que está hipertrofiado, formando una especie de esfínter. Entonces, si se altera eso, por cualquier causa de distrofia muscular, incluso una persona, por ejemplo, que consuma corticosteroides,
por una enfermedad inmunológica o por una enfermedad osteoarticular, ¿cierto? Los corticosteroides inducen la degradación del músculo esquelético. Entonces eso aumenta el riesgo de sufrir estas hernias diafragmáticas, que son súper complicadas. Hay gente que no le hacen nada, no la operan porque es un riesgo operarla. ¿Ya? Bueno, en los niños, en los jóvenes sí se operan. Ya, las presiones pulmonares, entonces. Aquí nosotros tenemos la presión atmosférica, ¿cierto? 1, que la igualamos a 0, ¿cierto? Después tenemos otra presión que se llama presión intrapleural, que es negativa, es una presión negativa que está en el espacio pleural. ¿Ya? Aquí tenemos dos fuerzas que se oponen, pues la de expansión torácica y la de retracción pulmonar. Entonces eso genera una presión negativa. Y además aquí hay un líquido, que es el líquido pleural. ¿Ya? Y eso evita la adherencia y contribuye a la fricción. El murmullo pulmonar, ¿cierto? Y si hay más líquido ahí, ¿cómo se llama eso? ¿Pasaron respiratorio en semio? No, todavía no, me está esperando a mí la Dani. Claro, cuando vean, van a ver los ruidos pulmonares. Entonces el ruido pulmonar se llama murmullo pulmonar, ¿cierto? Que es como cuando se mueve el aire, ¿sí? Pero si hay secreciones, empieza a sonarse unos ruiditos, ¿sí? Porque se mueve el aire más. Y si hay fluido en la pleura, ¿cómo se llama ese ruido? Crépitos, ¿cierto? Me salieron bien, ¿no? Bueno, ahora, aquí, ¿cierto? Hay una presión que es la diferencia entre la presión alveolar, que es 0, ¿sí? Y la presión pleural. Ya dijimos que era 0, ¿cierto? La presión está igualada a la presión atmosférica en reposo. Y esa se llama presión transpulmonar, que es de 4. Si yo inspiro activamente, hago que la presión pleural sea más negativa. Y eso genera una diferencia con la presión transpulmonar mayor. Por cada uno que aumenta esta son 300 ml de gas adicional. ¿Ya? Y que usted sabe que podemos cambiar de 500 a 3000. El volumen corriente a la capacidad pulmonar total, ¿cierto? Que es 3000. La capacidad vital, ¿cierto? ¿Cuánto era, Luciano? ¿La capacidad vital? Un poquito menos. No, 2300, 2400. Ya. Ahora, todos los elementos aquí son fundamentales. Todos son fundamentales. Porque, por ejemplo, en la parte inferior tenemos cerrada la cavidad torácica por el diafragma, porque este es un espacio cerrado. En la porción superior, ¿quién cierra la cavidad torácica? ¿Cómo se llama eso? Donde entra la tráquea, ¿cierto? ¿Y qué hay alrededor de eso? Pero es músculo. Músculo, ahí hay músculo. Los músculos cierran la caja torácica superiormente. ¿Qué músculos hay aquí? El esternocleidomastoideo, los escalenos. Ya, esos son más profundos, pero los músculos que cierran la caja torácica son esos, ¿cierto? Cierran la caja torácica. Ya. Ahora, las costillas son súper importantes. Ya, la unión costoesternal y la unión costovertebral, ¿cierto? Súper importante, las costillas. Las costillas otorgan rigidez para que todo este proceso ocurra. O sea, hay mucha fuerza
que se genera ahí cuando nosotros respiramos. Uno se acuerda de eso cuando tiene una fractura costal, como decía yo, que cuesta un mundo terrible respirar con una fractura costal. Estás respirando cortito, así, pero te duele terriblemente. ¿Ya? Y la gente que se saca las costillas. Es que se sacan las inferiores, las que no tienen función respiratoria. Que en anatomía las tienen que haber visto. Sí, po. Pobre Marilyn, le echa la culpa de todo. Tan bueno Marilyn Manson. Le echan la culpa de todo, se sacó las costillas. Todo porque se creía malo. Ya. Miren lo que está ahí. Hemodinámica y presiones. ¿Cómo se regula esto? Entonces, las presiones pulmonares también regulan la hemodinámica del flujo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo una hipertensión pulmonar, ¿qué estoy afectando? Si genero una hipertensión pulmonar, ¿qué estoy afectando? Hipertensión pulmonar. Aquí le estoy metiendo carga derecho, ¿cierto? Estoy aumentando la poscarga del ventrículo derecho. Va a ser cardiólogo, ¿no? ¿Sí? Es que siempre hay alguien, yo me acuerdo de todos mis estudiantes, siempre hay uno que le gusta el sistema cardiovascular. Y a Juan Ignacio le encantó el cardiovascular, pues, siempre respondía cosas. ¿Ya? Hay un chico que va como en quinto y siempre lo veo y le digo, ¿va a ser cardiólogo? Y dice, sí, parece que sí. Me dice. Le encantaba cardiovascular, estaba ahí opinando. Ya. Así como a usted le gustó renal, ¿cierto? Bueno, aumenta la resistencia al flujo del corazón derecho. Entonces una hipertensión pulmonar puede producir una hipertrofia del ventrículo derecho. Pero también una hipertensión pulmonar dificulta el drenaje linfático. Y el drenaje linfático se lleva el fluido pleural y mantiene el equilibrio del fluido pleural. Entonces, una obstrucción del drenaje linfático puede producir un derrame pleural, así se llama eso. Que es cuando ahí se pierde el equilibrio y hay más fluido pleural. Entonces hay más agüita aquí. ¿Ya? Porque estos vasos linfáticos se llevan y controlan el fluido pleural. Entonces cualquier cosa que genere una sobrecarga de presión hacia donde drena esto, ¿a dónde drena el sistema linfático? A la subclavia, ¿cierto? Entonces cualquier cosa que genere una alteración del drenaje va a generar, ¿cierto? Entonces si hay, por ejemplo, una hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho se va a poner más musculoso. Y si el ventrículo derecho se pone más musculoso, disminuye el volumen de llenado y eso genera una congestión venosa. Y la congestión venosa genera una congestión linfática. Y esa congestión linfática puede provocar un derrame pleural. ¿Ya? Y eso se llama corazón pulmonar. ¿Y eso aumentaría la tensión pulmonar? Sí, pues, eso afecta la tensión pulmonar. ¿Ya? Lo otro es al revés. Por ejemplo, si el corazón izquierdo está alterado. El corazón izquierdo, que eso es la cardiopatía hipertrófica más común, es la del corazón izquierdo, que puede ser secundaria a un hipertiroidismo o secundaria a la hipertensión arterial. Entonces una persona que tiene hipertensión arterial tiene aumentada la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo es hipertrofia. Y eso dificulta el llenado del ventrículo izquierdo, genera un aumento de la tensión venosa en las venas pulmonares y aumenta la presión hidrostática de los vasos pulmonares. Por lo tanto se puede generar un edema pulmonar. ¿Ven? Ahora, el otro puede generar también un daño de la pared del alveolo. El del lado derecho. ¿Ya? Entonces, es súper importante la relación que existe entre la dinámica de los fluidos cardíacos y los cambios de presión pulmonar. Hay otro participante del sistema respiratorio que es súper importante, es la función respiratoria, el sistema linfático. Aquí en medio hay una membrana, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa membrana que está aquí?
la que separa los dos pulmones. Mediastino. Ya esa membrana está tapizada de nódulos linfáticos. ¿Mm? Y las personas a veces generan tumores de esos nódulos linfáticos que se llaman linfomas. Y esos tumores crecen. Y ahí tenía un tercer participante que ocupa un espacio que puede generar un cambio de presión. ¿Ya? Súper importante. Entonces, ¿El timo independiente acá no afecta en la presión? el timo, no, pero a veces se aumenta el tamaño del timo, pero el timo aumenta el tamaño y sale hacia el cuello. Va hacia arriba. Sí. Entonces, es bien importante esa relación hemodinámica y de las presiones pulmonares. Ya, está bueno. Seguimos mañana. Ya, entonces el jueves vamos a hacer algo, porque el jueves vamos a hacer un taller, ¿ya? Y de respiratorio, y eso va a suspender el taller de la próxima semana porque tienen los GIM. No, la subsiguiente. La subsiguiente, el de la semana GIM no hay taller, para que vayan tranquilos a los GIM, ¿ya? Vayan a jugarse, po. ¿Sí? Una vez le dije, voy a apagar esto, una vez le dije